Listo. Ahora sí, vamos a hacer pollo, ponte en silencio, porfis, y vamos a compartir pantalla para meditar como el árbol. Ok, listo. Compartir. Se trata de respirar como lo hace el árbol. Se trata de hacerlo como, pues sí, como respirar como se mueve el árbol y respirar. There is a great legend. Como en los circulitos. Vamos a encontrar un templo cuando lo logremos. Ya me concentro porque si no me va a pasar como las puertas. Carambas, se alocó el sensor, perdonen, dejen ver qué le pasó. Mientras tanto, les cuento que aquí en la orilla hay un árbol y vamos a respirar como él o como en los circulitos. Ay, caramba, se volvió loco el sensor. No, ¿saben qué? Voy a desconectarlo y volverlo a conectar todo. Si me dan un segundo, perdón. Voy a volverlo a conectar todo. Perdonen ustedes las molestias que esto lo ocasiona. Déjenme ver que esté haciendo correctamente las cosas. There is a great legend. Muy bien. Hicimos 1 minuto 50 de meditación. Perfecto. Felicidades a todos y cada uno de los que estamos meditando.
Dejamos de compartir. Bueno, ¿quieren decir algo o nos seguimos? ¿Nos seguimos? Pollo, ¿quieres que comparta? Voy a compartir la lectura o quieres que comparta una imagen? ¿Qué prefieren? ¿En qué nos quedamos? Pollito, estás en silencio. Acabamos el primer capítulo y vamos a entrar a lo que sigue del el siguiente capítulo, que son 10 hojitas, 10 páginas, pues las tendremos que leer todas para acabar el tema. Okay. No creo que sea mucho tiempo. La primera fase. La primera fase. ¿Ahí vamos a empezar? Ahí vamos a empezar. Primera fase, internamiento en el campo. Yo mandé por WhatsApp. Por eso te decía si compartíamos, si compartía la pantalla. Ahí está. Ok. Entonces seguimos y a todo mundo lo que vayamos escuchando que necesiten pintar, arranquémonos pintando. Viene, Pollito. Yo ya me voy a callar. Primera fase, internamiento en el campo. Al examinar e intentar ordenar la gran cantidad de material recogido como resultado de las numerosas observaciones y experiencias de los prisioneros, cabe distinguir 3 fases en las reacciones mentales de los internados en un campo de concentración. La fase que sigue a su internamiento, la fase de la auténtica vida en el campo y la fase siguiente a su liberación. Estación Auschwitz. El síntoma que caracteriza la primera fase es el shock. Bajo ciertas condiciones, el shock puede incluso preceder a la admisión formal del prisionero en el campo. Ofreceré como ejemplo las circunstancias de mi propio internamiento. Unas 1,500 personas estuvimos viajando en tren varios días con sus correspondientes noches. En cada vagón éramos unos 80. Todos teníamos que tendernos encima de nuestro equipaje, lo poco que nos quedaba de nuestras pertenencias. Los coches estaban tan abarrotados que solo quedaba libre la parte superior de las ventanillas por donde pasaba la claridad gris del amanecer. Todos creíamos que el tren se encaminaba hacia una fábrica de municiones en donde nos emplearían como fuerza salarial. No sabíamos dónde nos encontrábamos, ni si todavía estábamos en Silesia o si ya habíamos entrado en Polonia. El silbato de la locomotora tenía un sonido misterioso, como si enviara un grito de socorro en conmiseración del desdichado cargamento que iba destinado a la perdición. Entonces el tren hizo una maniobra. Nos acercábamos sin duda a una estación principal y de pronto un grito se escapó de los angustiados pasajeros. ¡Hay una señal! ¡Auschwitz! Su solo nombre evocaba todo lo que hay de horrible en el mundo. Cámaras de gas, hornos crematorios, matanzas indiscriminadas. El tren avanzaba muy despacio. Se diría que estaba indeciso, como si quisiera evitar a sus pasajeros cuanto fuera posible la atroz constatación. Auschwitz. A medida que iba amaneciendo, se hacían visibles los perfiles de un inmenso campo. La larga extensión de la cerca de varias hileras de alambrada espinosa, las torres de observación, los focos y las interminables columnas de harapientas figuras humanas, pardas a la luz grisácea del amanecer, arrastrándose por los desolados campos hacia un destino desconocido. Se oían voces aisladas y silbatos de mando, pero no sabíamos lo que querían decir. Mi imaginación me llevaba a ver horcas con gente colgando en ellas. Me estremecí de horror, pero no andaba muy desencaminado, ya que paso a paso nos fuimos acostumbrados a un horror inmenso y terrible. A su debido tiempo entramos en la estación. El silencio inicial fue interrumpido por voces de mando. A partir de entonces íbamos a escuchar aquellas voces ásperas y chillonas una y otra vez en todos los campos. Sonaban igual que el último grito de una víctima y sin embargo había cierta diferencia.
Eran roncas, cortantes, como si vinieran de la garganta de un hombre que tuviera que estar gritando así sin parar. Un hombre al que asesinaran una y otra vez. Las portezuelas del vagón se abrieron de golpe y un pequeño destacamento de prisioneros entró alborotando. Llevaban uniformes rayados, tenían la cabeza afeitada, pero parecían bien alimentados. Hablaban en todas las lenguas europeas imaginables y todos parecían conservar cierto humor que bajo tales circunstancias sonaba grotesco. Como el hombre que se ahoga y se agarra una paja, mi innato optimismo, que tantas veces me había ayudado a controlar mis sentimientos, aún en las situaciones más desesperadas, se aferró a este pensamiento. Los prisioneros tienen buen aspecto, parecen estar de buen humor, incluso se ríen. ¿Quién sabe? Tal vez. Hay en psiquiatría un estado de ánimo que se conoce como la ilusión del indulto, según el cual el condenado a muerte en el instante antes de su ejecución concibe la ilusión de que le indultarán en el último segundo. También nosotros nos agarrábamos a los jirones de esperanza y hasta el último momento creímos que no todo sería tan malo. La sola vista de las mejillas sonrosadas y los rostros redondos de aquellos prisioneros resultaba un gran estímulo. Pocos sabíamos entonces que componían un grupo especialmente seleccionado que durante años habían sido el comité de recepción de las nuevas expediciones de prisioneros que llegaban a la estación un día tras otro. Se hicieron cargo de los recién llegados y de su equipaje, incluidos los escasos objetos personales y las alhajas de contrabando. Auschwitz debe haber sido un extraño lugar en aquella Europa de los últimos años de la guerra, un lugar repleto de tesoros inmensos en oro y plata, platino y diamantes, depositados en sus enormes almacenes, sin contar los que estaban en manos de la SS. A la espera de trasladarlos a otros campos más pequeños, metieron a 1,100 prisioneros en una barraca construida para albergar probablemente a unas 200 personas como máximo. Teníamos hambre y frío y no había espacio suficiente ni para sentarnos en cuclillas en el suelo desnudo, no digamos ya para atendernos. Durante 4 días, nuestro único alimento consistió en un trozo de pan de unos 150 gramos. Pero yo oí a los prisioneros más antiguos que estaban a cargo de la barraca regatear con uno de los componentes del comité de recepción por un alfiler de corbata de platino y diamantes. Al final, la mayor parte de las ganancias se convertían en tragos de aguardiente. No me acuerdo ya de cuántos miles de marcos se necesitaban para comprar la cantidad de schnapps necesaria para pasar una tarde alegre, pero sí sé que los prisioneros veteranos necesitaban esos tragos. ¿Quién podría culparles de tratar de drogarse bajo tales circunstancias? Había otro grupo de prisioneros que conseguían aguardiente de la SS casi sin limitación alguna. Eran los hombres que trabajaban en las cámaras de gas y en los crematorios y que sabían muy bien que cualquier día serían relevados por otra remesa y tendrían que dejar su obligado papel de ejecutores para convertirse en víctimas. La primera selección. Creo que todos los que formaban parte de nuestra expedición vivían con la ilusión de que seríamos liberados, de que al final todo iba a salir muy bien. No nos dábamos cuenta del significado que encerraba la escena que expongo a continuación. Hasta la tarde no comprendimos su sentido. Nos dijeron que dejáramos nuestro equipaje en el tren y que formáramos 2 filas, una de mujeres y otra de hombres, y que desfiláramos ante un oficial de la SS. Por sorprendente que parezca, tuve el valor de esconder mi makuto, eso es una mochila, debajo del abrigo. Uno a uno, los hombres pasamos ante el oficial. Me daba cuenta del peligro que corría si el oficial localizaba mi saco. Lo menos que haría sería derribarme al suelo de una bofetada. Lo sabía por propia experiencia. Instintivamente, al irme aproximando a él, me enderecé de modo que no se diera cuenta de mi pesada carga. Ahora lo tenía frente a frente. Era un hombre alto y delgado y llevaba un uniforme impecable que le sentaba perfectamente.
Qué contraste con nosotros, todos sucios y mugrientos después de tan largo viaje. Había adoptado una actitud de aparente descuido, sujetándose el codo derecho con la mano izquierda. Ninguno de nosotros tenía la más remota idea del siniestro significado que se ocultaba tras aquel pequeño movimiento de su dedo que señalaba unas veces a la izquierda y otras a la derecha, pero sobre todo a la derecha. Tocaba mi turno. Alguien me susurró que si nos enviaban a la derecha, desde el punto de vista del espectador, significaba trabajos forzados, mientras que la dirección a la izquierda era para los enfermos e incapaces de trabajar, a quienes enviaban a otro campo. No podía hacer otra cosa que dejar que las cosas siguieran su curso, como así sería a partir de entonces muchas veces. El macuto me pesaba y me obligaba a ladearme hacia la izquierda, pero hice un esfuerzo para caminar erguido. El hombre de la SS me miró de arriba abajo y pareció dudar. Después puso sus 2 manos sobre mis hombros. Intenté con todas mis fuerzas parecer distinguido. Me hizo girar hasta que quedé frente al lado derecho y seguí andando en aquella dirección. Por la tarde nos explicaron la significación del juego del dedo. Se trataba de la primera selección, el primer veredicto sobre nuestra existencia o no existencia. Para la gran mayoría de aquella expedición, cerca de un 90% significó la muerte. La sentencia se ejecutó en las horas siguientes. Los que fueron enviados hacia la izquierda marcharon directamente desde la estación al crematorio. Dicho edificio, según me contó un prisionero que trabajaba allí, tenía escrito sobre sus puertas en varios idiomas europeos la palabra baño. Al entrar a cada prisionero se le entregaba una pastilla de jabón y después, pero gracias a Dios no necesito relatar lo que sucedía después. Muchos han escrito ya sobre tanto horror. Los que nos habíamos salvado, la minoría de nuestra expedición, supo aquella tarde la verdad. Pregunté a los prisioneros que llevaban allí algún tiempo a dónde podrían haber enviado a mi amigo y colega P. ¿Lo mandaron hacia la izquierda? Sí, repliqué. Entonces puede verle allí, me dijeron. ¿Dónde? La mano señalaba la chimenea que había unos cuantos cientos de yardas y que arrojaba al cielo gris de Polonia una llamarada de fuego que se disolvía en una siniestra nube de humo. Allí es donde está su amigo, elevándose hacia el cielo, fue su respuesta. Pero entonces todavía no comprendía lo que quería decir hasta que me revelaron la verdad con toda su crudeza. Pero me estoy adelantando al contar las cosas. Desde un punto de vista psicológico, teníamos un largo, muy largo camino por delante desde que pusimos el pie en la estación hasta nuestra primera noche en el campo. Escoltados por los guardias de la SS que iban cargados con pesados fusiles, nos hicieron recorrer a paso ligero el camino que desde la estación atravesaba la alambrada electrificada y el campo hasta llegar al pabellón de desinfección. Para aquellos de nosotros que habíamos pasado la primera selección, fue un auténtico baño. Una vez más se vio confirmada nuestra ilusión de salvarnos. Los hombres de la SS parecían casi tan encantadores. Pronto supimos por qué. Eran amables con nosotros mientras teníamos nuestros relojes de pulsera y nos podían persuadir en todos los tonos y maneras para que se los entregáramos. ¿Acaso no habíamos perdido ya todo lo que poseíamos? ¿Por qué no habíamos de dar nuestro reloj a aquellas personas relativamente agradables? Tal vez algún día nos los devolverían con creces. Desinfección. Esperamos en un cobertizo que parecía ser la antesala de la cámara de desinfección. Los hombres de la SS aparecieron y extendieron unas mantas sobre las que teníamos que echar todo lo que llevábamos encima, relojes y joyas. Todavía había entre nosotros unos cuantos ingenuos que preguntaron, para regocijo de los más avesados que actuaban de ayudantes, si no podían conservar su anillo de casados, una medalla o algún amuleto de oro. Nadie podía aceptar todavía el hecho de que todo, absolutamente todo, se lo llevarían. Intenté ganarme la confianza de uno de los prisioneros de más edad. Acercándome a él furtivamente, señalé el rollo de papel en el bolsillo interior de mi chaqueta y dije, mira, es el manuscrito de un libro científico. Ya sé lo que vas a decir, que debo estar agradecido de salvar la vida.
Por eso, de salvar la vida, que eso es todo cuanto puedo esperar del destino. Pero no puedo evitarlo. Tengo que conservar este manuscrito a toda costa. Contiene la obra de mi vida. ¿Comprendes lo que quiero decir? Sí empezaba a comprender, lentamente. En su rostro se fue dibujando una mueca, primero de piedad, luego se mostró divertido, burlón, insultante, hasta que rugió una palabra en respuesta a mi pregunta. Una palabra que siempre estaba presente en el vocabulario de los internados en el campo. Mierda. Y en ese momento toda la verdad se hizo patente ante mí e hice lo que constituyó el punto culminante de la primera fase de mi reacción psicológica. Borré de mi conciencia toda la vida anterior. De pronto se produjo cierto revuelo entre mis compañeros de viaje, que hasta ese momento permanecían de pie con los rostros pálidos. Otra vez oíamos gritar, dando órdenes a aquellas voces roncas. A empujones nos condujeron a la antesala inmediata a los baños. Allí nos agrupamos en torno a un hombre de las SS que esperó hasta que todos hubimos llegado. Entonces dijo, os daré 2 minutos y mediré el tiempo por mi reloj. En estos 2 minutos os desnudaréis por completo y dejaréis en el suelo junto a vosotros todas vuestras ropas. No podéis llevar nada con vosotros, excepción de los zapatos, el cinturón, las gafas y en todo caso el braguero. Empiezo a contar ahora. Con una rapidez impensable, la gente se fue desnudando. Según pasaba el tiempo, cada vez se ponían más nerviosos y tiraban torpemente de su ropa interior, sin acertar con los cinturones ni con los cordones de los zapatos. Fue entonces cuando oímos los primeros restallidos del látigo. Las correas de cuero azotaron los cuerpos desnudos. A continuación, nos empujaron a otra habitación para afeitarnos. No se conformaron solamente con rasurar nuestras cabezas, sino que no dejaron ni un solo pelo en nuestros cuerpos. Seguidamente pasamos a las duchas donde nos volvieron a alinear. A duras penas nos reconocimos, pero con gran alivio, algunos constataban que de las duchas salía agua de verdad. Nuestra única posesión, la existencia desnuda. Mientras esperábamos a ducharnos, nuestra desnudez se nos hizo patente. Nada teníamos ya salvo nuestros cuerpos mondos y lirondos, incluso sin pelo, literalmente hablando. Lo único que poseíamos era nuestra existencia desnuda. ¿Qué otra cosa nos quedaba que pudiera ser un nexo material con nuestra existencia anterior? Por lo que a mí se refiere, tenía mis gafas y mi cinturón, que posteriormente hubo de cambiar por un pedazo de pan. A los que tenían braguero les estaba reservada todavía una pequeña sorpresa más. Por la tarde, el prisionero veterano que estaba a cargo de nuestro barracón nos dio la bienvenida con un discurso en el que nos aseguró, bajo su palabra de honor, que personalmente colgaría de aquella viga, y señaló hacia ella, a cualquiera que hubiera cosido dinero o piedras preciosas a su braguero. Y orgullosamente explicó que, como veterano que era, las leyes del campo le daban derecho a hacerlo. Con los zapatos hubo también sus más y sus menos. Aunque se suponía que los conservaríamos, los que poseían un par medio decente tuvieron que entregarlos. Y a cambio les dieron otros zapatos que no les servían. Pero los que estaban en verdadera dificultad eran los prisioneros que habían seguido el consejo aparentemente bien intencionado que les dieron en la antesala. Los prisioneros veteranos y habían cortado las botas altas y untado después jabón en los bordes para ocultar el sabotaje. Los hombres de las SS parecían estar esperándolo. Todos los sospechosos de tal delito pasaron a una pequeña habitación contigua. Al cabo de un rato volvimos a oír los azotes del látigo y los gritos de los hombres torturados. Esta vez el castigo duró bastante tiempo. Las primeras reacciones. Las ilusiones que algunos de nosotros conservábamos todavía las fuimos perdiendo una a una. Entonces, casi inesperadamente, muchos de nosotros nos sentimos embargados por un humor macabro. Supimos que nada teníamos que perder como no fueran nuestras vidas tan ridículamente desnudas. Cuando las duchas empezaron a correr, hicimos de tripas corazón e intentamos bromear sobre nosotros mismos y entre nosotros.
Después de todo, sobre nuestras espaldas caía agua de verdad. Aparte de aquella extraña clase de humor, otra sensación se apoderó de nosotros, la curiosidad. Yo había experimentado ya antes este tipo de curiosidad como reacción fundamental ante ciertas circunstancias extrañas. Cuando en una ocasión estuve a punto de perder la vida en un accidente de montañismo, en el momento crítico, durante segundos o tal vez milésimas de segundos, solo tuve una sensación, curiosidad. Curiosidad sobre si saldría con vida o con el cráneo fracturado o cualquier otro percance. Una fría curiosidad era lo que predominaba incluso en Auschwitz, algo que separaba la mente de todo lo que la rodeaba y la obligaba a contemplarlo todo con una especie de objetividad. Al llegar a este punto, cultivábamos ese estado de ánimo como medida de protección. Estábamos ansiosos por saber lo que sucedería a continuación y qué consecuencias nos traería. Por ejemplo, estar de pie a la intemperie, en el frío de finales de otoño, completamente desnudos y todavía mojados por el agua de la ducha. A los pocos días, nuestra curiosidad se tornó en sorpresa, la sorpresa de ver que no nos habíamos resfriado. A los recién llegados nos estaban reservadas todavía muchas sorpresas de este tipo. Los médicos que había en nuestro grupo fuimos los primeros en aprender que los libros de texto mienten. En alguna parte se ha dicho que si no duerme un determinado número de horas, el hombre no puede vivir. Mentira. Yo había vivido convencido de que existían unas cuantas cosas que sencillamente no podía hacer. No podía dormir sin esto o no podía vivir sin aquello. La primera noche en Auschwitz dormimos en literas de 3 pisos. En cada litera, que medía aproximadamente 2 por 2,5 metros, dormíamos 9 hombres, directamente sobre los tablones. Para cada 9 había 2 mantas. Claro está que solo podíamos tendernos de costado, apretujados y amontonados los unos contra los otros, lo que tenía ciertas ventajas a causa del frío que penetraba hasta los huesos. Aunque estaba prohibido subir los zapatos a las literas, algunos los utilizaban como almohadas, a pesar de estar cubiertos de lodo. Si no, la cabeza de uno tenía que descansar en el pliegue de un brazo casi dislocado. Y aún así, el sueño venía y traía olvido y alivio al dolor durante unas pocas horas. Me gustaría mencionar algunas sorpresas más acerca de lo que éramos capaces de soportar. No podíamos limpiarnos los dientes y sin embargo, y a pesar de la fuerte carencia vitamínica, nuestras encías estaban más saludables que antes. Teníamos que llevar la misma camisa durante medio año hasta que perdía la apariencia de tal. Pasaban muchos días seguidos sin lavarnos ni siquiera parcialmente, porque se lavan las cañerías de agua y sin embargo las llagas y heridas de las manos sucias por el trabajo de la tierra no supuraban, es decir, a menos que se congelaran. O, por ejemplo, aquel que tenía el sueño ligero y al que molestaba el más mínimo ruido en la habitación contigua, se acostaba ahora apretujado junto a un camarada que roncaba ruidosamente a pocas pulgadas de su oído y, sin embargo, dormía profundamente a pesar del ruido. Si alguien nos preguntara sobre la verdad de la afirmación de Dostoyevsky, que asegura terminantemente que el hombre es un ser que puede ser utilizado para cualquier cosa, contestaríamos, ¿cierto? Para cualquier cosa, pero no nos preguntéis cómo. ¿Lanzarse contra la alambrada? Nuestro ensayo psicológico no nos ha llevado tan lejos todavía, ni tampoco nosotros los prisioneros estábamos entonces en condiciones de saberlo. Aún nos hallábamos en la primera fase de nuestras reacciones psicológicas. Lo desesperado de la situación, la amenaza de la muerte que día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto se cernía sobre nosotros, la proximidad de la muerte de otros. La mayoría hacía que casi todos, aunque fuera por breve tiempo, abrigasen el pensamiento de suicidarse. Fruto de las convicciones personales que más tarde mencionaré, la primera noche que pasé en el campo me hice a mí mismo la promesa de que no me lanzaría contra la alambrada. Esta era la frase que se utilizaba en el campo para describir el método de suicidio más popular, tocar la cerca de alambre electrificada. Esta decisión negativa de no lanzarse contra la alambrada
no era difícil de tomar en Auschwitz, ni tampoco tenía objeto alguno el suicidarse, ya que para el término medio de los prisioneros, las expectativas de vida consideradas objetivamente y aplicando el cálculo de probabilidades eran muy escasas. Ninguno de nosotros podía tener la seguridad de aspirar a encontrarse en el pequeño porcentaje de hombres que sobrevivirían a todas las elecciones. En la primera fase del shock, el prisionero de Auschwitz no temía la muerte. Pasados los primeros días, incluso las cámaras de gas perdían para él todo su horror. Al fin y al cabo, le ahorraban el acto de suicidarse. Compañeros a quienes he encontrado más tarde me han asegurado que yo no fui uno de los más deprimidos tras el shock del internamiento. Recuerdo que me limité a sonreír y muy sinceramente cuando ocurrió este episodio la mañana siguiente a nuestra primera noche de Auschwitz. A pesar de las órdenes estrictas de no salir de nuestros barracones, un colega que había llegado a Auschwitz unas semanas antes se coló en el... contó algunas cosas. Había adelgazado tanto que al principio no le reconocí. Con un tinte de buen humor y una actitud despreocupada nos dio unos cuantos consejos apresurados. No tengáis miedo, no temáis las elecciones. El doctor M, jefe sanitario de la SS, tiene cierta debilidad por los médicos. Esto era falso. Las amables palabras de mi amigo no correspondían a la verdad. Un prisionero de unos 60 años, médico de un bloque de barracones, me contó que había suplicado al doctor M para que liberara a su hijo que había sido destinado a la cámara de gas. El doctor M rehusó fríamente ayudarle. Pero una cosa os suplico, continuó, que os afeitéis a diario, completamente si podéis, aunque tengáis que utilizar un trozo de vidrio para ello, aunque tengáis que desprenderos del último pedazo de pan. Pareceréis más jóvenes y los arañazos harán que vuestras mejillas parezcan más lozanas. Si queréis manteneros vivos, solo hay un medio, aplicaros a vuestro trabajo. Si alguna vez cojeáis, si por ejemplo tenéis una pequeña ampolla en el talón y un SS lo ve, os apartará a un lado y al día siguiente podéis asegurar que os mandará a la cámara de gas. ¿Sabéis a quién llamamos aquí un musulmán? Al que tiene un aspecto miserable por dentro y por fuera, enfermo y demacrado, y es incapaz de realizar trabajos duros por más tiempo. Ese es un musulmán. Más pronto o más tarde, por regla general, más pronto el musulmán acaba en la cámara de gas. Así que recordad, debéis afeitaros, andar derechos, caminar con gracia y no tendréis por qué temer al gas. Todos los que estáis aquí, aun cuando solo haga 24 horas, no tenéis que temer al gas, excepto quizá tú. Y entonces, señalando hacia mí, dijo, espero que no te importe que hable con franqueza. Y repitió a los demás, de todos vosotros, él es el único que debe temer la próxima selección, así que no os preocupéis. Y yo sonreí. Ahora estoy convencido de que cualquiera en mi lugar hubiera hecho lo mismo aquel día. Fue Lessing quien dijo en una ocasión, hay cosas que deben haceros perder la razón, o entonces es que no tenéis ninguna razón que perder. Ante una situación anormal, la reacción anormal constituye una conducta normal. Aún nosotros, los psiquiatras, esperamos que los recursos de un hombre ante una situación anormal, como la de estar internado en un asilo, sean anormales en proporción a su grado de normalidad. La reacción de un hombre tras su internamiento en un campo de concentración representa igualmente un estado de ánimo anormal, pero juzgada objetivamente es normal y, como más tarde demostraré, una reacción típica dadas las circunstancias. Termina el capítulo. Gracias, Poi. Híjoles, estoy pensando, ¡ay, qué susto estar leyendo esto! Pero vamos a confiar en que son los expertos en sobrevivir a los encierros y a los encierros de situaciones horrendas. Casi que lo oyes y dices, no, pues estamos en la gloria, ¿no? Qué horror. Pero
Bueno, si alguien quiere opinar, porque tienen sus micrófonos apagados, pero yo tengo varias cosas que fui anotando, si ustedes también fueron anotando, nomás que primero me voy a conectar los micrófonos por esto, porque si no luego aquí ladran mis perros y se hace un desastre y para que me oigan bien. Ahí voy, ahí estoy. ¿Me oyen? ¿Sí, Pollo, me oyes, Marilu? Ok. Bueno, lo primero que quiero es como que vamos a ir rescatando lo que nos sirve de su vivencia, ¿no? Y yo fui anotando varias cosas. La primera, dejar que las cosas siguieran su curso, es lo que les funcionó, ¿no? No estarte peleando contra las circunstancias y decir, a ver, a ver qué pasa. No, y no estar pensando todo el tiempo, es que antes estábamos mejor, es que no debería de pasar, es que dejar que las cosas sigan su curso. Me llama muchísimo la atención que dicen, y borré de mi conciencia toda mi vida anterior. No sé si eso es algo normal y si les está pasando o no, si ya pasaron o no. Como que de repente ya dejamos de pensar en cómo era antes la vida, cómo era ir al trabajo. Bueno, yo, por ejemplo, mi trabajo no era aquí, yo iba al trabajo o iba al colegio y me movía, me movía de este lugar. Y últimamente, ahorita, por eso lo anoté, me llamó muchísimo la atención que dije, ay, caramba, si es si es dejar la vida anterior, de tenerla en la conciencia. Llevo 2, ¿no? Dejar que su vida siga su curso y no estar pensando en todo lo que ya no es como era antes. Híjole, nuestra única posesión era nuestro cuerpo desnudo. Me quedo pensando en nuestra única posesión, es nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos otras cosas, pero a veces cuando ante la enfermedad, ante la incertidumbre, ante la falta de trabajo, y por eso se vuelve tan importante respirar, porque es lo que tenemos, es lo que sostiene nuestro cuerpo. Todos los días, respirar como el árbol. Adelante, atrás, inflar el globo, desinflar el globo, porque es nuestra posesión, es este cuerpo que tenemos y es muy importante respirar para cuidarlo, para aumentar nuestro sistema inmune, bajarle al estrés. Y eso se hace respirando, tranquilizándonos. Luego dice, cuando se pierde la esperanza, lo que les quedaba era el sentido del humor. Él dice que tenían un sentido del humor muy macabro, ¿no? Yo la verdad no soy la excepción del sentido del humor macabro, luego me ando burlando de cosas espantosas, pero cuando la esperanza, cuando cada día decimos es difícil tener esperanza, el sentido del humor ayuda. Entonces, a seguir contando chistes, a seguir cantando, a seguir echándole desmadrillo, porque la esperanza ayuda, a la esperanza le ayuda el sentido del humor. Dice, tuvimos curiosidad, una curiosidad extraña ante los eventos extraños y era una manera de separar la mente, de protegernos. Y a veces pasa, ¿no? Que dices, mira, qué raro cómo está pasando esto, pero como si no nos involucrara el alma, ¿no? Como mira lo que pasa en el gobierno, o fíjense, sabían que está pasando, que las inyecciones o que el tipo de respiradores, como curiosos, ¿no? Pero si no fuera nuestra alma la que está ahí, ¿no? Bueno, es una manera de disociar la mente, sobre todo para los que están enfermos, sobre todo para los que están en cama, poder observar como desde el monito observador, como desde el mini yo, que observa el cuerpo con curiosidad, pero su alma se mantiene en otro lado y su mente observa con curiosidad.
bueno, vamos a seguir el ejemplo de este hombre que supo sobrevivir y hacer una teoría. Y a lo mejor toda esta primera parte del libro son cosas que a lo mejor ya vivimos o que son normales de vivir cuando uno está encerrado tanto tiempo. Oigan, es muy importante. El sueño alivia el dolor. Entonces, a echar siestas. Que tengo sueño, no me peleo con el sueño. Estoy cansado, no me peleo con el cansancio, porque el sueño alivia el dolor, aunque sea una cabeceada, aunque sean unas pocas horas. También a los enfermeros, ¿no? Si estás ahí, de repente te echas la cabeceada porque el sueño, desconectarte un ratito, alivia el dolor. Los prisioneros no le temían a la muerte. A mí me ha pasado, he pasado por varias etapas en donde sí digo, ay, en la torre donde me muera, y otras en las que digo que no pienso que me voy a morir, como si estuviera exenta. Nadie estamos exentos. Nadie estamos exentos en esta pandemia, pero así los prisioneros no piensan me voy a morir. Veamos qué sucede, analicemos qué nos está pasando o qué nos ha pasado o qué ha pasado en nuestra familia para poder ver cómo funciona. Por último, mi último apuntito, para vivir, aplicaos para entrar en su trabajo. Fueron los consejos que les dio el amigo, ¿no? Y bueno, para sobrevivir, apliquémonos en nuestro trabajo, apliquémonos en sí usar mascarilla y en sí tener gel y en sí lavarnos las manos. Y hagamos lo que está de nuestro trabajo. Apliquémonos en lo que sí se puede hacer, que es eso, traer, le voy a llamar mascarilla, porque tapabocas nos hace esta trampa. Nos tapemos solo la boca y la nariz y con todo y sus mocos de fuera. Entonces le voy a llamar mascarilla, así en tapabocas en inglés es mask. Entonces para que veamos que es una máscara, ¿no? Apliquémonos para sobrevivir en nuestro trabajo, en lo que sí podemos hacer. Y luego dice, esto fue de mi cosecha, finge para el cerebro. En una de las cosas que leíste, Pollo, me vino a la cabeza que dice, rasúrense y parezcan jóvenes, por nada del mundo parezcan viejos. Y hay una investigación, que ya les he platicado muchas veces, pero ahora se las voy a repetir, en donde les toman análisis de sangre, de pulso, de azúcar y hasta de electrodos en el cerebro, y ponen a unos actores y a unas personas que no son actores. Un grupo de personas que está pasándola muy mal, que está sufriendo, que se dicen tristes, deprimidos, enojados, tal. Y unos actores que fingen que están tristes, enojados, deprimidos, tal. Y los resultados cerebrales y de química sanguínea y de pulso son idénticos, los que están tristes que los que fingen estar tristes. Más adelante hacen este mismo experimento en positivo. Unas personas que están súper alivianadas, contentas, que en ese momento no tienen gran pena y que cheriquiriquiti. Y unos actores que en su vida les pasan cosas, pero que fingen estar felices, positivos y alivianados. Y sus áreas del cerebro se prenden las mismas, las que fingen estar contentas, que las que están contentas. Y eso hace que nuestro cerebro mande ciertos químicos buena onda. Cuando estamos mal viajados, nuestro cerebro manda estos químicos de sentirse triste. Y cuando estamos buena onda, como cuando bailamos, y mandas eso al cuerpo y de repente estás más jacarandoso cada vez, ¿no? Estás en una boda y cada vez acabas más desmadroso. Entonces, cuando estemos, vamos a portarnos como dijo el que les vino a dar los consejos, hacernos jóvenes, no, estar así, hacernos los que estamos jovencitos y fingir buena onda, fingir que estamos a toda madre, porque eso le manda al cerebro la señal de que estamos a toda madre y el cerebro empieza a generar cosas de viva el a toda madre. Entonces vamos a fingir para nuestro cerebro,
Si no estamos tan bien, finjamos. Si estamos bien, seguimos. ¿Ok? Para una situación anormal, lo normal es actuar anormal. Sí, ¿no? Ayer les mandaba que es normal que los hijos estén insoportables. Es una situación anormal. Tomar clases por Zoom, ver que tu maestro ya no vino porque tal vez murió, ver que tus papás, que tus abuelos, que hay gente que está, ¿no? Todo no es normal. Entonces, actuar rarito también está bien. Respetemos nuestro proceso. Si nosotros estamos actuando raritos, si estoy así, pues respetémoslo. Como comprendámonos. Como se me ocurre como si fuera una cobijita y que te pones pachón, como que te consientes, como que te comprendes. Y entonces, esa es nuestra reflexión de esta semana. Comprendámonos y veamos que de esto que propone Víctor Frank, que les pasó, que de esto nos ha pasado, nos pasó, y a decirle al cerebro, hombre, yo aquí juvenil, y aplicarnos a nuestro trabajo. Voy a apagar, a cerrar la grabación para que por acá sigamos. Les mando un abrazo. Nos vemos la otra semana.